Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de The Sixman, donde hoy regresamos al canal con un vídeo que yo considero ya marca de la casa, porque son unos vídeos que me gusta mucho preparar, que me gusta mucho pensar y sobre todo que me gusta traerlo en momentos claves o especiales de la temporada donde creo que pueden ser interesantes. Y creo que hoy es un día muy interesante para poder hablar de 10 traspasos que me gustaría ver la próxima temporada en la NBA. Bueno, pues como os he comentado, es un vídeo que me gusta traeros al canal porque lo considero un poco un vídeo de aquí del canal especial, porque al final no son vídeos que por lo general encuentre nunca en YouTube y al final creo que está guay que yo os traiga un poco 10 traspasos o sobre todo más bien, como me gusta deciros siempre, 10 situaciones que me gustaría ver envuelta en traspasos, independientemente de que luego ahora os traiga 13 o 14, porque para alguna que otra situación os traiga una o dos opciones, dependiendo de que lo vea necesario. Entonces, lo que os digo, son traspasos para la próxima temporada. Como sabéis, todos los he hecho con Fanspo, entonces hay algunos que a lo mejor va a poner que son fallo, pero bueno, por lo normal me pone que es fallo porque algunos jugadores todavía han sido firmados recientemente y por ende no pueden ser todavía traspasados, pero bueno, de cara al cierre sí que podrían. Todo está aclarado. Además, bueno, recordaros que me he abierto las redes sociales, además de también el otro canal de YouTube Shorts, que, oye, os agradecería un montón que le dierais apoyo, que ya estoy subiendo contenido allí, y también, si os podéis suscribir también al canal aquí principal y le deis bastante apoyo, que he visto que en YouTube ahora está pasando una cosa de que si no estás suscrito, a pesar de que veas los vídeos de ese canal, ya no te lo recomiendo. Entonces, pues nada, que si os suscribís al canal, la verdad que os lo agradecería un montón, que bueno, ya sabéis que estas cosas siempre las pido al final, pero bueno, hoy voy a hacer una excepción por esto que he visto que está pasando. Entonces nada, todo esto dicho, vamos a pasar al vídeo y con el primer traspaso o la primera situación que os voy a traer es una que me hace especial. Me da un poco de pena, por un lado, porque ya os lo comenté en el último vídeo, pero bueno, como os pongo ahí en el título, ya veis que he cambiado un poquito este gráfico donde os traigo los dos traspasos, donde también ahora les voy a dar un título, pero bueno, creo que les da un plus. Y es que creo que el primer traspaso es donde OKC necesita ahorrar dinero, porque va a necesitar ahorrar dinero para el futuro, y por ende el gran damnificado de esto es Isaiah Joe, que se habría apartado de la plantilla en un traspaso durante esta temporada. Le he buscado un destino que me encanta, que como veis en pantalla son los Portland Trail Blazers, que creo que es un equipo que necesita como el comer este estilo de jugadores y que además creo que ambos equipos podrían llegar a un acuerdo bastante beneficioso para ambas partes. Como os comenté, los Thunder tienen que quitarse salarios porque para la temporada que viene van a entrar los máximos de Jalen Williams y de Chet, y aunque no acepten la opción del equipo de Isaiah Hartenstein, luego ya se verá si además firman algún tipo de renegociación con él, si le dejan marchar y ya confían en Thomas Sorber y en Chet como el único 5. Hay que ver qué harán ahí, pero hay una cosa clara, que además de no aceptar esta opción de equipo de Hartenstein, también van a tener que traspasar o a Aaron Wiggins o a Isaiah Joe. Y ya os he dicho yo que yo creo que el damnificado va a acabar siendo Isaiah Joe, además de que creo que puede llegar a tener también mucho mercado y creo que este podría ser un package real. ¿Cuál sería el traspaso? Pues como veis en pantalla, los Thunder recibirían básicamente a Matisse Thybulle como salario, por así decirlo, y luego también una primera ronda de 2028 de Orlando, que no es la mejor primera ronda del mundo, pero bueno, a cambio los Blazers conseguirían a Isaiah Joe en un muy buen contrato que además es descendente y 2 segundas rondas. Al final aquí los Thunder lo que se aseguran es otro pick de primera ronda que, bueno, sea mejor o peor, lo van a poder mover en el futuro. Si no lo mueven, llegarán al draft y tendrán ese pick, y dentro del draft lo podrán mover por más segundas rondas o por algún que otro pick, dependiendo de cómo sea Orlando en ese momento, que lo más probable es que sea bastante bueno, por lo que ese pick no será muy bueno, pero al final tenéis que entender que aquí hay que ser realistas, ¿vale? Y aunque Isaiah Joe a mí me encante y creo que es un jugador con bastante más valor dentro de la NBA, también todos los equipos saben que los Thunder van a tener que mover a uno de estos dos jugadores, entonces no van a poderse atacar tanto rédito por ellos, por mucho que los Thunder quieran. Entonces creo que es un traspaso realista, porque al final los Blazers aprovecharían un poco esa situación. Es verdad que sacrificarían una primera ronda, pero que no es muy buena, y conseguirían al menos 2 segundas a cambio. Pero sobre todo, que es el kit de la cuestión de ese traspaso, conseguirían a Isaiah Joe, un jugador que creo que sería perfecto para ellos, porque al final en el que viene los Blazers creo que van a tener una muy buena plantilla y creo que van a competir muy bien, pero hay una cosa que está clara que les falta, que es un buen tirador, ya sea de banquillo, porque desde el quinteto titular es complicado meter un jugador ahí. Al final están Denny, va a estar Drew, va a estar Shedon Sharpe, va a estar Tumani y va a estar Klingan, tiene toda la pinta. Y luego desde el banquillo es verdad que tienes a Scoot, tienes a Jeremy Grant, tienes a Hansen Young, tienes algún que otro jugador interesante joven, pero bueno, creo que un jugador del estilo de Isaiah Joe no lo tienen, les hace mucha falta, es un equipo que necesita espaciado, y creo que un tirador del estilo de Isaiah Joe ganaría muchos minutos, ganaría también
mucho reconocimiento en un equipo donde se le daría más protagonismo. Entonces lo que os digo, es un traspaso que me ha gustado mucho confeccionarlo porque creo que es realista en cuanto al valor y también realista en que podría llegar a pasar, porque creo que además el fit con OKC, o sea, con los Blazers es muy bueno, y OKC al final, lo que digo, sigue acumulando su baúl de picks. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a pasar al segundo caso, ¿vale? Y es que, como todos hemos visto en Eurobasket, Lauri Markkanen es un auténtico crack, una auténtica estrella y tiene que salir de donde está metido en los Jazz. Entonces, para mí hay un destino muy superior por encima de todos. Yo lo he visto moqueado a los Heat y tal, pero yo creo que los Heat ya veréis que no les he metido ningún traspaso para ganar, porque yo creo que es que los Heat no van a querer hacer movimientos, porque tienen un montón de contratos expiring, pero en vez de meterlos yo creo que directamente van a preferir esperar y perder todo ese dinero en sus books y al final llegar a la agencia libre del año que viene con mucho espacio salarial. Y por ende, para mí el equipo que sin duda es el favorito y el mejor para Lauri es los Detroit Pistons. Creo que tiene muchísimo sentido, es un jugador que para mí encaja perfecta, o sea, de manera perfecta en la plantilla de los Pistons, porque al final tienes sobre el papel a futuro a Kate de 1, a Jaden Ivey de 2 y a Short Thompson de 3, además de que podrías encajar ahí perfectamente a Lauri Markkanen de 4 para estar con Duren de 5. Es un jugador para mí perfecto porque además conseguiría asumir ese rol de segunda espada, que yo creo que es lo perfecto para Lauri en Detroit, un equipo que también necesita tamaño, necesita jugadores grandes, pero que también les den tiro. O sea, es que para mí es perfecto, de verdad, me parece un fit perfecto. Y entonces os traigo dos posibles traspasos para Lauri, ¿vale? En primer lugar, este primero que veis aquí es básicamente Tobias Harris, 2 primeras rondas, siendo la de 2016, que entiendo que no será muy buena, y la de 2030, protegida del top 5, por si acaso los Pistons hay una debacle, pero bueno, que son 2 picks de primera ronda que pueden estar bien, y luego además 2 de segunda ronda, además de una pieza joven en Ron Holland muy potente, y luego Paul Reed, que bueno, como veis ahí, SI es Recently Signed, y por ende, pues no puede ser traspasado todavía, de ahí que ponga Failed, pero bueno, que se podría hacer, y si no, lo otro que os traigo es lo mismo, pero si os parece que está ayudando mucho, lo que he hecho es quitar a Paul Reed y a Ron Holland, quitando a esta pieza joven interesante que puede estar en su banquillo, y he dado a Duncan Robinson, que al final el dinero hace igual, aunque bueno, en vez de Duncan Robinson, si está jugando muy bien, podrías meter a Caris LeVert, pero bueno, uno de estos dos, o si no, la pareja de Paul Reed y Ron Holland. A ver, yo pienso que lo más realista sería este, porque pienso que Ron Holland, por mucho que me encante y creo que es un jugador muy interesante, no termina de tener del todo el sentido en los Pistons, más que nada porque necesitan jugadores de otro perfil, y no pasa nada por tener un buen jugador y tiene que sacrificarle, cuando en el fondo dentro del equipo no tiene del todo el sentido, no pasa nada. Y oye, si se queda en Detroit ojalá le vaya genial, pero no termina de tener todo el sentido y va a ser muy complicado poder verlo alguna vez titular junto a Amen o Saper junto a Sar, y Sar es mejor que Ron Holland. Entonces yo creo que no tendría que importarle del todo a Detroit desprenderse de él si van a poder hacerse con un jugador como Markkanen, que como digo, creo que sería perfecto para ellos, creo que tendría muchísimo sentido, además de que aumentaría muchísimo su capacidad de poder hacer algo durante los próximos años. Además, también he tenido en cuenta el factor económico y creo que si llegaran a un acuerdo bastante bueno en cuanto a las renovaciones con Duren, Jaden Ivey, donde no superasen los 25 millones de dólares, porque al final son jugadores que sí son buenos, pero tampoco necesitan, o sea, no se merecen ganarse más de 30 millones de dólares ninguno. Jaden Ivey por la lesión, bueno, hay que ver cómo juega este año, pero bueno, sobre el papel no creo que gane más de 30 millones. Duren más de lo mismo, Asar más de lo mismo, y al final sí cobran más o menos todos en ese rango de 20, 25, y además tienes a Lauri y Kate en máximos, es sostenible económicamente, por eso también lo he hecho, porque hay que tener también en cuenta el futuro, porque estás firmando por un tío, o estás pasando por un tío que cobra más de, pues bueno, 150 millones de dólares durante los próximos 4 años. Entonces, lo que os digo, creo que es un traspaso muy guay, ya me diréis qué opináis en comentarios, pero bueno, yo estoy bastante contento porque creo que es un destino que tiene mucho sentido para Lauri. Todo esto dicho, ¿vale? Os traigo un traspaso, por eso, por cierto no he dicho, pero he tratado de meter 20 equipos distintos por lo menos en el vídeo y no repetir, solo he repetido un equipo una vez. Y el siguiente vídeo es, o sea, el siguiente traspaso es un traspaso que he llamado Suns vende, Lakers compra. Porque os traigo dos traspasos entre los Lakers y los Suns que creo que tienen muchos sentidos y que beneficiarían a ambos. Esto lo hice con el propósito de, la verdad, no de meter un traspaso de los Lakers dentro del vídeo, sino más de meter un traspaso de los Suns, porque ya os lo dije en otro vídeo, que tienen muchos jugadores que a mi gusto podían tener mucho valor dentro de la liga y por ende al final he acabado metiendo también a los Lakers, porque creo que es un equipo que se podría beneficiar mucho de sus jugadores. Y el primer traspaso que vemos es el siguiente. A los Lakers se irían Dillon Brooks, Nick Richards y una segunda ronda, y al cambio a los Suns se irían Gabe Vincent, Maxi Kleber como salary fillers, Dalton Connect y el pick de 2031 protegido en el top 5, que puede ser uno de los picks más valiosos de toda la NBA. ¿Por qué?
Porque a pesar de que ahora los Lakers tienen a Luka, Luka en ese momento ya terminaría el contrato que ha firmado de extensión y nunca se sabe. Podría acabar yéndose de los Lakers, es una incógnita, no estoy yo tan seguro de que ese pick vaya a ser bueno y no me parecería para nada un mal pick y sí que algo secas puede parecer mucho, pero la realidad es que Nick Richards, por mucho que a mí me encante y creo que sería un gran añadido a la rotación de los Lakers para ese 5, sí que es verdad que el año pasado yo opinaba lo mismo y se fue por una segunda ronda en ciertos pasos, o sea que no vale tanto y al final esa primera ronda y ese Dalton Connect más bien los estás pagando por Dillon Brooks. Entonces hay que tener en cuenta que creo que un Dalton Connect y una primera ronda por un Dillon Brooks que le quedan 2 años de contrato y que no tiene mucho que hacer en los Suns, además por unos 20 millones, que no es poco, creo que es más que suficiente. Creo que los Suns pueden conseguir a Dalton Connect en un contrato barato. Que sí, los Suns tienen poca defensa. Bueno, pues Dalton Connect no les va a ayudar en eso, pero tampoco tienen tiro, entonces creo que les vendría bastante bien desde el banquillo. Y oye, una primera ronda siempre está bien para un equipo que ha estado muy carente de ellas las últimas temporadas. Y creo que los Lakers se beneficiarían mucho de esto, porque podrían poner a Dillon Brooks de escolta junto a Luka, LeBron, Rui y el propio Nate Richards de titulares y pasar a Austin Reeves a esa posición de sexto hombre y darle mucha más solidez al equipo. Sin embargo, si este traspaso os parece un poco irrealista o que no va a pasar porque no queréis que Dillon Brooks vaya a ser traspasado, que también me lo he planteado, creo que el más realista en este caso sería que es más o menos las mismas piezas, solo que en vez de estar Dillon Brooks incluido en el traspaso, estaría Royce O'Neal, por ende, Gabe Vincent no entraría en el traspaso, ya que no harían falta esos otros 11 millones de dólares, porque Royce O'Neal cobra la mitad, y en este caso, en vez de ir el pick 2031, lo que haría es que básicamente los Lakers le darían un pick swap a los Suns, donde los Suns decidirían entre su pick o el de los Lakers de 2028. Al final con esto, pues bueno, los Suns consiguen un pick swap y también consiguen a Dalton Connect, y al final sí que es aquí, darían una segunda ronda más ellos de segunda ronda, y bueno, también se desprenderían de Nick Richards y Royce O'Neal. Este traspaso lo veo más plausible porque no sé hasta qué punto los Suns se van a querer desprender de Dillon Brooks. De verdad que lo veo bastante realista además, porque creo que Royce O'Neal va a estar en el mercado 100% el año que viene. Más de lo mismo con Nick Richards, sobre todo teniendo a Kaman Maluak y Mark Williams. Entonces lo que os digo, lo veo bastante realista. Al final los Suns consiguen una primera ronda y Dalton Connect y se desprenden de los jugadores que podrían ser muy importantes para la rotación de los Lakers. Ya miréis qué os parecen. A mí me gusta sobre todo mucho este traspaso. Creo que es muy interesante y creo que aquí además lo mismo. Los Lakers harían bastante buena utilización de sus piezas y de sus salarios sin perder muchas primeras rondas o sin perder prácticamente ninguna, y por ende podrían seguir haciendo algún que otro muy buen traspaso utilizando el contrato de Gabe Vincent, que no estaría aquí dentro, e incluso el contrato de Under Ayton para ir a por otro pivot para mejorar la rotación y tener al otro pivot y a Nick Richards. Creo que sería algo posible y que tendría bastante sentido para ellos. Vamos a pasar al cuarto trade del vídeo y en este caso pasamos a este de aquí, que es para mí yo creo que mi favorito del vídeo, y es que Minnesota en esa situación lo he planteado como que va con todo, ¿vale? Minnesota va con todo, a por el anillo, y es un traspaso que me encanta porque creo que es increíble para los Wolves y creo que muy interesante para los Bulls, ¿vale? Aquí los Bulls venden a Coby White, un Coby White que ya sabéis que aunque a mí me encanta, lo puse para mí que es uno de los 10 mejores escoltas de toda la NBA, de verdad creo que está infravalorado. Y para mí es un jugador que ya os dije que creo que los Bulls tuvieron que traspasar el año que ha pasado, porque este año es su último año de contrato, ¿vale? Es expiring, por eso si a algunos os parece que estoy dando un poco, es expiring. Y hay una posibilidad real de que los Bulls lo pierdan el año que viene. Entonces, aquí lo que he hecho es un poco un traspaso donde al mismo tiempo los Minnesota Timberwolves ya tuviesen pactado una renovación con Coby White por debajo de la mesa antes de hacer este traspaso, un poco lo que hicieron los Knicks con Uje Anunoby. Y al final este traspaso lo que los Bulls darían sería a Mike Conley para hacer el contrato, Rob Dillingham, que les daría un jugador muy interesante para los Bulls que podrían desarrollar, y al final, oye, los Bulls es más el timeline que les favorece, tener a Rob Dillingham junto a Matas Buzelis, junto a Noah Esengay, podrían también, pues bueno, hacer algún que otro valor traspasando también a Josh Giddey. Creo que sería interesante para ellos y ya que le diesen rienda suelta a todos sus jugadores jóvenes, y luego recibirían 2 picks de primera ronda, tanto el pick de 2016 de este año, que al final acabaría siendo lo más probable, o el de Minnesota o el de Atlanta, que no sería un pick muy bueno, y luego el pick de 2028, que sería un pick swap que traspasado, pero bueno, que también podríais darle el Unprotected de 2028 de Minnesota si quisieses. Es verdad que lo que os digo, os puede parecer un poco, pero la realidad es que es lo que hay, o sea, es que es expiring, es el problema de Chicago, tendría que haber capitalizado antes en Coby White. Si lo hubiesen hecho el año pasado, hubiesen sacado bastante más valor que esto, pero es que yo creo que
hay una posibilidad real de que Coby White se marche, y si no se marcha es porque Chicago le va a acabar pagando un pastizal, y eso tampoco a Chicago le interesa porque no van a llegar a un anillo con Coby White y Josh Giddey como sus estrellas. Entonces creo que sería beneficioso para ambos lados. Chicago capitaliza en él antes de perderlo por nada, igual que con Lavin, igual que con DeRozan, y oye, Minnesota, que es la parte importante de este traspaso, consiga a Coby White. Coby White junto a Anthony Edwards sería un backcourt increíble, uno de los mejores de la NBA. Es verdad que Coby White no es ese base puro a lo mejor que necesita Minnesota, pero sí que es un muy buen combo guard, que también sabe pasar muy bien la pelota y que sigue mejorando en esa faceta, y que sobre todo también les da un fantástico tirador, que es algo que necesita Minnesota, un tío que pueda moverse sin balón, que también es alto, que en defensa, aunque no es increíble, seguro que si está en Minnesota y se esfuerza, no lo hará nada mal. Y que es verdad que tras la renovación, ahí Minnesota tendría que aligerar salarios, pero bueno, yo creo que ahí sí que podrían ya entonces sentar la situación donde metiesen en un traspaso o a Rudy Gobert o a Julius Randle y le movieran por un par de jugadores más baratos que pudiesen aportar para la rotación, o lo moviesen solo por un jugador que cobrase la mitad que Julius Randle, pero para la rotación, y así podrían renovar a Coby White sin meterse en el segundo apron. Creo que es muy realista, sobre todo esta idea de que a la larga también podrían confeccionar plantilla a pesar de que luego tuviesen que pagar a Coby White, que es al final también lo que os digo que he tenido en cuenta. Y lo que os digo, podéis meter una primera ronda más en traspasos si lo veis bien, pero es que yo creo que de verdad a Chicago le penaliza mucho el hecho de que sea el último año de contrato de Coby White. Espero que os esté molando el vídeo. Lo que os digo, la verdad que es complicado siempre hacer estos traspasos, porque siempre os va a parecer que le doy un poco más a un equipo, que le doy un poco más a otro. Al final yo intento hacerlo lo mejor posible para todos. Es complicado, la verdad, pero bueno, creo que por lo general me ha quedado bastante bien, y sobre todo la idea al final es muy guay, porque al final creo que Coby White en Minnesota sería un fit increíble. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar a la quinta situación, al quinto trade del vídeo, y es donde uno de mis favoritos también, que es que Philly consigue una pieza clave. Filadelfia tiene un gran problema, y es que no tiene cuatros, y también tiene un problema, y es que le faltan jugadores atléticos, atletas, o sea, jugadores que puedan aportar en los rebotes, que puedan tener tamaño, que tengan envergadura en esa posición del 4. Ya hay un jugador que puede llegar a estar en el mercado, también lo comenté en el vídeo donde os dije jugadores que pueden llegar a ser traspasados, y para mí es Obi Toppin, y creo que los Sixers podrían ir a pescar en unos Pacers que podrían tratar de aligerar también salarios. Es verdad que los Sixers también podrían tratar de aligerar salarios porque tienen que renovar a Quentin Grimes, pero bueno, me he puesto en la situación de que si los Sixers de verdad quieren ganarlo todo, tienen que, joderse un poco y meterse en el primer apron, renovar a Quentin Grimes, hacer este traspaso en vez de mover a lo mejor a Oubre o a Dram, que es lo que se está diciendo, para hacer un poco de espacio salarial para poder fichar a Grimes y no meterse en el primer apron. Pero oye, si de verdad quieres ganar un anillo, vas a tener que meterte en el primer apron, por lo menos con la plantilla actual que tienen, y creo que este traspaso sería muy top para ellos. Es verdad que los Pacers es una putada porque pierdes a Obi Toppin, pero ya lo he dicho varias veces. Es una temporada donde van a tener que darle muchos minutos a Jarius Walker, un jugador que en el futuro del equipo puede ser muy importante, y si tienes a Obi Toppin, esos minutos no se los vas a poder dar. Entonces, es una realidad, me da mucha pena, pero oye, también esto le permitiría a los Pacers tener 15 millones al final de la temporada liberados de sus libros, y eso también es muy importante para ellos. Y oye, además, que están recibiendo un pick de 2027 de Filadelfia, protegido del top 8, que oye, si Philly pierde Embiid y pierda a Paul George porque son malos y no consiguen reconstruir la plantilla del todo bien, pueden ser un equipo malo durante un par de temporadas, y oye, los Pacers se pueden llevar un pick del 15 al 16 y eso sería un muy buen pick por Obi Toppin, además de dos jugadores que les van a aportar algo, sobre todo Oubre el año que viene les puede aportar cositas, y creo que sería interesante para ellos. Lo que os digo, sí que da pena, porque da pena ver a Obi partir de Indiana, pero creo que hay un chance real de que acabe partiendo, sobre todo si llega una buena oferta como esta. Además de que también Indiana luego podría mover a incluso Oubre por algún que otro jugador y recibir también un par de segundas rondas más. Lo que os digo, creo que es posible, creo que tiene sentido para mí. Al final, aquí Filadelfia conseguiría un jugador clave, que es lo que pongo un poco en el título del trade. Filadelfia no tiene jugadores en esa posición, permitiría a Paul George ser un 3, permitiría así tener a Obi Toppin de 4 en la alineación titular, además a Obi le permitiría ser titular, y es que sería un fit perfecto para tener entre Paul George y Embiid, porque es un tío que, ya lo hemos visto todos, ha mejorado muchísimo desde el lanzamiento de 3, pero también corre a campo abierto, que es algo que a Philly le hace falta, sobre todo en esas posiciones grandes. También puede ayudarte a los rebotes, dentro de lo que cabe, no es tan mal reboteador a veces, y sobre todo que es un tío que juega intenso y que además viene de jugar en las finales de la NBA, sabe lo que es ganar, y
es un tío ganador que también va a seguir en la conferencia creo que sería muy positivo para él. Y además estoy seguro que él estaría en el fondo también contento porque podría meterse como titular en la plantilla. Y lo que os digo, creo que sería muy positivo para Philadelphia hacer este traspaso porque a mi gusto aumentaría muchísimo sus chances de hacer algo positivo el año que viene en la conferencia Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a pasar a hablar del sexto posible traspaso para el vídeo. Y en este caso os traigo ¿vale? Que lo he confeccionado casi al final, es el último que he hecho, pero lo he querido traer antes porque es un traspaso que me ha gustado y la verdad que se me ha ocurrido un poco de la nada, pero me ha parecido que tendría bastante sentido y por eso he titulado Magic y Warriors se benefician. Es muy complicado hablar de los Warriors todavía porque no se sabe qué va a hacer con el tema de Kuminga y estoy harto del tema de Kuminga. Pero creo que es una cosa que beneficiaría mucho a ambos. ¿Por qué? Aquí los Magic conseguirían a Buddy Hield y a Terry Jackson Davis, un jugador y un interior que los Warriors ni utilizan ni van a utilizar porque si esta temporada van a fichar al Horford, tienen a Draymond Green y además también tienen a Quentin Post, es un tío que no van a utilizar. Entonces, al mismo tiempo Buddy Hield es un contrato que no es del todo bueno, pero al mismo tiempo Wendell Carter Jr. tampoco es un contrato del todo bueno, sobre todo si tiene el mismo nivel que tuvo el año pasado, porque para quien no lo sepa, aunque ponga aquí que tiene 10,8 millones la temporada siguiente, luego tiene otras 3 temporadas donde va a estar cobrando unos 18-17 millones, que es una pasta. Entonces, creo que aquí los Warriors lo que harían es consiguen en Wendell Carter Jr. un pivot que este año no va a cobrar tanto y que sí, tiene luego 3 temporadas un poco más caras, pero bueno, que si te sale bien es un muy buen jugador, mejor que los dos que has dado y además consigues 2 segundas rondas porque con esto quitas a los Orlando Magic un poco de ese gran contrato que se coma en la temporada siguiente y aquí al mismo tiempo los Magic se quitan de ese contrato, es verdad que también dando 2 segundas rondas y consiguen a Buddy Hield, un tirador que creo que en Orlando funcionaría increíble porque aunque Buddy Hield sea mejor o peor, oye, en Orlando, con el rol que le darían, creo que sería ideal para ellos y luego Terry Jackson Davis, que para esa rotación de bigs junto a Goga, que pasaría a ser el titular, merecidamente, y luego Mo Wagner, que de momento habría que ver si se recupera o no, pues oye, para ser el pivot suplente en Orlando, creo que tendría bastante sentido, y creo que es un traspaso que me gusta mucho como ha quedado, de verdad creo que tiene sentido, a lo mejor no involucra a jugadores súper famosos o nombres muy importantes, pero creo que beneficiaría mucho a ambos equipos, a pesar de ser un traspaso un poco minimalista, por así decirlo. Ya me diréis qué os parece este traspaso, la verdad que me ha gustado mucho y estoy bastante contento con el resultado. Por ende, vamos a pasar ahora ya al séptimo traspaso del vídeo, ¿vale? Y es un traspaso o una situación que os he planteado un par de veces, pero ahora más que nunca es el momento clave. O sea, de verdad, Denver ya tiene la oportunidad más que nunca de volver a ganar un anillo porque han hecho una agencia libre muy buena, el traspaso de Michael Porter Jr. por Cam Thomas les abre muchas posibilidades y están a nada, y les falta una cosa, es que les falta una cosa en el equipo, y es un guard defensivo, les falta un guard defensivo, un jugador que puedan poner ahí cuando no esté Jamal Murray y que a lo mejor no les dé tanto en ataque, pero que les dé mucho en defensa, que inclusive pueda jugar con Jamal Murray, y os traigo 2 traspasos, y el primero es con los Miami Heat. Aquí los Nuggets utilizarían ese contrato de Zig Nagy, utilizarían a Jalen Strausser, que es verdad que me da pena, pero creo que de todos los jugadores jóvenes es el que más valor tiene dentro de los que creo que pueden ser traspasables, porque creo que obviamente Christian Brown y Peyton Watson no, y creo que tiene más valor que Jalen Pickett. Entonces le he metido aquí, además de un pick swap de 2030, y a cambio los Nuggets recibirían a Davion Mitchell y 2 segundas. Aquí al final los Heat por Davion Mitchell, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien con ellos y que este año va a hacer una buena temporada, pues bueno, le moverían y sacarían un pick swap y Julian Strausser, que está bastante bien, y aquí los Nuggets es verdad que sacrifican a Julian Strausser y un primer pick, o sea, un swap, pero bueno, por otro lado consiguen un par de segundas para poder incluir en algún que otro traspaso, y a Davion Mitchell, que sería perfecto para meter en la rotación de los Nuggets para que juegue unos 15-18 minutos en los playoffs, que es que de verdad creo que sería importantísimo para ellos porque les daría muchísimo desde el banquillo. Y luego la otra situación, además, bueno, pone que está error, pero por lo que os digo, por cuando pone SI es porque recently signed y no pueden moverse hasta dentro de 3 meses, pero bueno, es que dentro de 3 meses ya habrán sido de sobra para poder ser movidos en el cierre de traspasos. Y luego por otro lado os traigo el otro traspaso que os traigo para esta situación, que es este de aquí, que es con los New Orleans Pelicans, un equipo que quería meter en el vídeo porque también es un poco un caso como el de Chicago, que bueno, no lo he metido en ese sentido, pero bueno, como otro equipo que os he comentado que ahora mismo no me acuerdo, que creo que tiene bastantes jugadores como los Suns, creo que tienen jugadores interesantes para mover en el caso de que no sean buenos, y creo que aquí, pues bueno, podrían sacar valor, es decir, es el mismo package, Julian Strausser, Zig Nagy y el pick swap de 2030, y aquí los Nuggets recibirían también 2 segundas rondas, pero en vez de Davion Mitchell recibirían a Saddiq Bey y a José Alvarado. Si os parece que le he dado un poco de más a los Nuggets, pues oye, les podéis quitar las 2 segundas rondas. Yo para mí no, porque de verdad que un pick swap de 2030 puede estar bien, porque si al final los Nuggets Night asegura que dentro de 5 años vayan a ser buenos, porque dentro de 5 años lo más probable es que ya mejor Jokic ya no esté en la NBA, y ahí los Nuggets
pueden estar bastante mal y ese pick puede ser bastante bueno. Y al final Julian Strawther puede ser un jugador que lo parta dentro de tu equipo cuando vaya. Pero bueno, aún así lo que os digo, le podéis quitar un par de segundas rondas a cualquiera de estos dos traspasos. Pero vamos, que ese traspaso también me gusta mucho porque recibes por el mismo salario de Davion Mitchell a José Alvarado, que también me parecería un jugador muy interesante para ellos. También bajito como Davion Mitchell, también intenso en defensa, a lo mejor un poco peor defensor que Davion Mitchell, pero también muy intenso, que también es incluso mejor tirador que Davion Mitchell, lo cual estaría bastante bien para ellos. Y además, oye, también recibirías a Saddiq Bey en un contrato bastante bueno y que podría ser muy interesante para los Nuggets, para la rotación de ala, en el caso de que Saddiq Bey esté jugando bien y esté recuperado de su lesión, porque es que Saddiq Bey es un tío muy interesante y que para un equipo candidato al anillo puede ser un jugador muy interesante para la rotación. Entonces, son traspasos bastante realistas, creo. Creo que además lo que digo es un poco como el caso anterior de los Warriors. Son traspasos un poco más minimalistas, pero que creo que tienen mucho sentido. Creo que favorecen a ambos equipos, que al final es lo que trato de buscar. Lo que os digo, no os voy a contestar con todas las piedras del traspaso, pero bueno, con que en general estén bien es lo más importante. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar a hablar de los últimos 3 trades. Y en primer lugar, ¿vale? O en primer lugar de estos últimos 3 trades, ¿vale? Vamos a hablar de este de aquí. Y es que para los Bucks, o mejor dicho, de los Nets, quería dar 100% a Cam Thomas en un traspaso, porque Cam Thomas no va a renovar con los Nets, eso está claro el año que viene y es su última temporada. Entonces creo que hay algún equipo que tendría que tratar de favorecerse esta situación, porque ya se ha dicho en innumerables reports, que no sé si lo habéis leído, pero bueno, que Cam Thomas este año va a acabar siendo traspasado 100%, pero que claro, es un poco como lo de Kobe White, aún peor, porque en este caso 100% no va a renovar. Entonces claro, por muy bueno que sea el chaval, es que nadie va a dar más de una primera ronda mala por él, porque es que no va a renovar con los Nets y al final los Nets van a preferir una primera ronda mala antes que nada. Entonces, lo que he hecho aquí es, los Bucks dan a Kyle Kuzma y se quitan de su horrible contrato una segunda ronda de los Utah Jazz de esta temporada, que es muy buena segunda ronda, se va a ser el pick 31 o el 32, que es muy muy top para los Nets, y luego el pick de 2030, que probablemente sea o el de Portland o el de Milwaukee. O sea, es un poco el que les toque. O sea, porque Portland escogería el mejor de Portland o Milwaukee, pero al final el otro a lo mejor también acaba siendo bastante bueno, porque nadie te asegura que Portland y Milwaukee en 2030 vayan a ser los dos mínimo uno muy top. Y creo que es un pick que los Nets podría parecerles bastante interesante, y aquí al final los Bucks lo que reciben es a Cam Thomas, un jugador que necesitarían como el comer porque les daría ese anotador de perímetro que no tienen en el equipo, y luego Haywood Highsmith, que es un jugador que me parecería fantástico para los Bucks para darles defensa desde esa posición de ala, y al final la alineación titular de los Bucks con ese traspaso cambiaría por completo a un Miles Turner de 5 con Giannis de 4, pero ahora con Haywood Highsmith de 3 y Cam Thomas de 2 con un Ryan Rollins o Kevin Porter Jr. de 1. Creo que sería una alineación mucho más completa, mucho más compensada, y creo que tendría mucho más sentido y les daría un plus importante en el este y les permitiría competir mucho más, además de que a Cam Thomas le podrían renovar la temporada siguiente por un contrato de unos 15 millones durante los próximos 4 años, que oye, dentro de lo que cabe, con al final Cam Thomas acabaría accediendo porque no va a estar firmando mínimos toda su carrera. Entonces de verdad que no me parece malo, y de ahí que le haya titulado los Bucks cubren necesidades, porque cubren un anotador que pueda crear sus propios tiros y que sea una máquina anotadora, que es lo que es Cam Thomas, y más barato que Cam Thomas en la NBA ahora mismo no vas a encontrar a nadie. Y luego Haywood Highsmith, que es un defensor de perímetro que no tienen en el equipo, y todo eso que lo consigas, es verdad que por una primera ronda, pero quitándote a Kyle Kuzma, me parecería un chollazo para los Bucks. Es aprovecharte una situación que tienes en el mercado que no la vas a volver a tener nunca, y oye, a lo mejor a Cam Thomas le pierdes, pero bueno, sinceramente, a pesar de que le pierdas, por lo menos te has quitado el contrato de Kyle Kuzma, que igualmente te viene bien. Así que nada, lo que os digo, creo que es un traspaso que también está bastante bien. La verdad que bueno, os puede parecer mejor o peor, pero oye, yo creo que la idea está bastante guay. Y ahora vamos a pasar con los últimos traspasos que he dejado a mis dos equipos, que en vez de ponerles los dos primeros este vídeo, he preferido poner los dos últimos, porque me ha sido muy complicado encontrar dos traspasos para mis Mavs y también para Charlotte. Entonces, para mis Mavs, ¿vale? He puesto este traspaso, o mejor dicho, dos, ¿vale? Porque como ya sabéis, siempre os digo que los Mavs necesitan un base puro, o por lo menos un combo guard que también tenga un poco de capacidad anotadora, y si no es un combo guard con capacidad anotadora, que sea un base puro, porque Dallas lo que no tiene son pasadores, jugadores que puedan parar el partido un poco y desarrollar un poco el juego, poner a los jugadores en las posiciones en las que tienen para favorecerles, y creo que eso también nos falta. Entonces, ya os dije que para mí el traspaso ideal era Malik Monk, y era este traspaso, que era el de donde Dallas daba a Caleb Martin, Jaden Hardy y la primera ronda de este año protegida en la lotería, por si somos malísimos, pero bueno, no lo creo, y luego ellos nos daban a Malik Monk y dos segundas rondas, que al final ya se ha dicho que
los Sacramento Kings quieren quitarse a Malik Monk y con conseguir una primera ronda mala les vale. Además de que también consiguieron a Jaden Hardy y a Caleb Martin, que oye, les pueden mover también por alguna segunda ronda, o a Jaden Hardy quedársele y desarrollársele porque tiene un muy buen contrato. O sea, creo que sería bastante positivo para Sacramento. Lo que pasa es que este traspaso, para quien se acuerde y siga el canal, ya lo propuse en un vídeo hace como 6 meses atrás. Entonces, me parece creo que después del trade de Luka, donde ya nos hacía falta jugadores en esa posición. Entonces, para no repetir, es que me he roto la cabeza mirando todos los equipos de la NBA buscando otro jugador que me parezca interesante para traspasar por él con las piezas que tenemos, que al final para mí los jugadores más traspasables con contratos son estos dos y el contrato de expiring de Dwight Powell, y al final he llegado a la conclusión que el otro jugador interesante que hay disponible en el mercado para Dallas está en el mismo equipo, o sea, así de curioso es, que es Dennis Schroeder. Acaba de ganar el MVP del Eurobasket. Creo que sería un jugador también muy bueno para Dallas, porque es un base puro que también podría jugar con Kyrie, podría jugar sin Kyrie y ser el base suplente, y oye, es que Dallas necesita un base también puro. A lo mejor Malik Monk para mí es más ideal, porque es que yo creo que Dallas necesita también un combo guard, pero también con capacidad anotadora, para que también en playoffs lo pueda petar desde el banquillo, pero oye, si no quieren ir a por Malik Monk porque prefieren un base más puro, pues creo que Dennis Schroeder es que es la opción, porque te va a costar lo mismo que Caleb Martin y Jaden Hardy, solo que en vez de la primera ronda 2026... directamente lo que hago es un swap, es decir, que si somos peores que los Kings se queden en nuestro pick, y si los son, pues no, pero bueno, sino que convaliden un par de segundas rondas, y si no, además es que se están llevando a Jaden Hardy y Caleb Martin, que es inclusive mejor package el hecho de Dennis Schroeder, por eso también nos he hecho que nos den una segunda ronda. Al final, es Dennis Schroeder por una mid-level, lo de los Kings es un despropósito, y si pueden conseguir valor por Dennis Schroeder o Malik Monk, lo veo más que bien. Al final Dennis Schroeder el año pasado estaba haciendo una temporada increíble y fue traspasado, si no me equivoco, a los Warriors por una primera ronda mala, o menos de una primera ronda y unas segundas, no me acuerdo. O sea que al final estos jugadores muchas veces son más baratos de lo que nos pensamos, y es lo que os digo, o sea, creo que sería un jugador también con mucho sentido para Dallas. Nos hace falta un base, un pasador, y creo que lo que os digo, yo preferiría ir a Malik Monk, pero si no puedo ir a por Malik Monk, pues oye, me quedo con Dennis Schroeder, que creo que también sería muy top para el backcourt de Dallas, porque además es un jugador que es verdad que no tenemos, y Malik Monk es verdad que a lo mejor es un jugador que sí que tenemos un poco más repetido en el equipo, y oye, la verdad que yo lo de Dennis Schroeder lo vería con buenos ojos para que fuera titular antes de que viniera Kyrie, y luego con Kyrie pues que pasara a ser el base suplente, que también lo que digo, podría jugar con Kyrie, porque ya ha demostrado que puede jugar con jugadores como Kate el año pasado, que compartieron minutos en cancha y fueron muy buenos los dos juntos. Y por último, vale, vamos a pasar a hablar de Charlotte, que para Charlotte, como todos sabéis, tenemos muchos jugadores en plantilla, nos sobran jugadores en varias posiciones, y al final me he decantado por ir a por un pivot, que es verdad que me da un poco de pena porque le quitaría un poco de protagonismo a Musa y a Ryan Kalkbrenner, pero al final ninguno de los dos te va a salir increíble, y puedes ir a por este pivot y a la larga luego le puedes incluir en el otro traspaso. Bueno, yo creo que sería aprovecharse una situación de mercado para ser mejor ahora, y a futuro, si tienes que volver a mover las piezas, las mueves. Y creo que el traspaso sería el siguiente. De nuevo, el único equipo que os he dicho que no quería repetir, bueno, eso lo he repetido a los Nets, que es en este traspaso, y es que Charlotte recibiría a Nicholas Claxton, y aquí Charlotte lo que daría sería a Josh Green, Tijan Salaun y el pick de 2027 de Dallas, protegido en el top 10. Sé que os puede parecer más, os puede parecer poco, a ver, es complicadísimo, ¿vale? Yo me he basado en lo que oigo, también es un poco lo que os he dicho lo mismo de Malik Monk. Por ejemplo, con Nicholas Claxton también se dijo que en el cierre de traspasos los Nets lo que estaban buscando era una primera ronda. Querían una primera ronda que estuviese bien, o sea, que no fuese la primera ronda de los Thunder, porque va a ser el pick 30, una primera ronda que pudiese estar por los 20, por lo menos, y si eso, que algún jugador jovencillo, y si no, pues una primera ronda y un par de segundas. Pues oye, creo que es lo que he metido en este traspaso. Recibes a Josh Green, que puede ser un jugador interesante para ellos, para luego en el futuro sacar un par de segundas, y si no, pues oye, es un jugador que sabe jugar al baloncesto, que tampoco les viene mal, y es un ala que les falta ahí. Luego, Tijan Salaun, que es un tío que ya sabéis que yo confío mucho, pero bueno, que entiendo que de momento la gente no le dé mucho valor dentro de la NBA, pero yo estoy seguro que va a ser bueno. Y creo que para los Nets sería muy interesante, porque es que no tienen cuatros. O sea, es que no tienen cuatros los Nets. Y oye, una apuesta por Tijan Salaun pues puede ser interesante para ellos en el 4. Y luego, además, el pick de Dallas en el 27, que oye, a lo mejor ahí ya no están ni Kyrie ni Anthony Davis, y puede acabar siendo un muy buen pick. Entonces, o sea, muy buen pick tampoco, porque va a estar Cooper Flag, pero a lo mejor tampoco es un pick super top, y es el pick 20 algo. Que bueno, el pick 20 algo y Tijan Salaun por un Nicholas Claxton que le iban a querer mover, y que lo que os he dicho, que con una primera ronda y un jugador jovencillo decían que es lo que querían, creo que está bastante bien. Entonces, estos son mis 10 ideas de traspasos, mis 10
mis 10 situaciones que yo buscaría en los traspasos este año. Lo que os digo, son situaciones personales, son cosas que me gustaría ver a mí, no tienen por qué pasar, ni tienen por qué pasar estas cosas, pero bueno, yo creo que son 10 ideas bastante respetables, sobre todo en cuanto a lo que he dado. Lo que os digo, es muy complicado contentaros en que a un equipo le dé más, a un equipo le dé menos, pero bueno, yo creo que por lo general no han estado mal, así que nada, si os ha gustado el vídeo sabéis que le podéis dar like a esas cositas, suscribiros, compartir el vídeo, darle hype, y lo que os digo, sobre todo suscribiros, que he visto que ahora es más importante que nunca, así que nada, eso, que muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.